comenzar con lo formal. Estaba leyendo también su columna hoy día y lo primero que le quería consultar es que si usted cree que hoy día Perú es una democracia, si cree que se ha materializado un golpe de Estado, como lo escribe usted, me gustaría saber cuál panorama que está actualmente viviendo Perú. Yo creo que es un golpe de Estado, porque llegan al gobierno por la puerta falsa de utilizar una, una parte de la Constitución que lo que señala es que cómo se puede vacar al presidente. Y la verdad que no encaja ninguna de estas, porque sí es cierto que las denuncias contra Vizcarra son denuncias graves. Son denuncias de soborno cuando era gobernador de Moquegua, que es la región junto a Tacna, y entonces son denuncias graves. Pero de acuerdo al mandato constitucional, esto debe, el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo por cosas muy específicas, ninguna de las cuales era esta. Y lo que hay es otra parte de la Constitución que habla de la vacancia por razones morales o físicas, de incapacidad moral o física, que en realidad es una fórmula muy antigua de usar la palabra moral o física. Por la palabra moral viene de constituciones de hace muchos años que se refiere a cuando estás loco, no cuando tienes una decisión ética incorrecta, pero que la han aplicado para eso desde la vacancia de Fujimori en el año 2000 y se utiliza. Entonces es un Congreso que ha capturado el poder de una manera incorrecta. Y en todo caso, cuando hubo el primer intento, el presidente Vizcarra puso en el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia judicial, la pregunta para que puedan dilucidar eso. Y el Tribunal Constitucional como que se ha lavado las manos y no ha fallado nada hasta el momento. Ya, perfecto. Augusto, en su opinión, ¿la situación de Perú hoy día es similar a la que tuvo el día después de que sale Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia o es distinta? ¿Cómo lo ve usted también eso? Las cosas que se parecen, quizás las similitudes y las diferencias de esas circunstancias. Una excelente pregunta, porque de alguna manera los que promueven la salida del presidente, tanto en el caso de Pedro Pablo Kuczynski como en el caso de Martín Vizcarra, buscaban lo mismo, que era tomar el Poder Ejecutivo para una agenda de gobierno con intereses, en muchos casos, subalternos, para instalarla ahí. Debo decir además, para complicar más las cosas, que hoy en día se sabe que Martín Vizcarra fue parte de ese intento para traerse abajo a Pedro Pablo Kuczynski y que él había pactado con los mismos intereses que hoy en día se lo acaban tumbando a él. Entonces esa es una primera diferencia o digamos una similitud. Lo diferente ahora es que estamos, en el caso de Kuczynski, el gobierno recién empezaba y ahora ya estamos con una elección convocada para dentro de 6 meses, 5 meses, y en medio de una pandemia que al Perú lo ha golpeado muy fuerte. Tenemos cerca de 90,000 personas que han muerto y tenemos un nivel de desempleo tremendo, horrible. Entonces, en medio de un colapso económico y de salud, y cuando ya la elección está convocada para dentro de 5 meses, es como absurdo que se produzca una vacancia. La otra diferencia bien importante tiene que ver con lo que pueda ocurrir en los siguientes meses. Pero Pablo Kuczynski ya era un presidente muy impopular. Vizcarra, en cambio, a pesar de las acusaciones son graves, es un presidente popular, que tiene una aprobación de 60%. Y entonces lo que ocurre es que el manual de los golpes de Estado es que los golpes tienen que ser queridos por la gente. Eso ocurre cuando Fujimori da un golpe el año 92, la gente entra en éxtasis de alegría. Y así. Al contrario, es un golpe muy impopular porque el prestigio del Congreso y la aprobación personal de Vizcarra son muy bajos. En cambio, la persona que han sacado tiene una alta reputación en la opinión pública. Y quizás ese respaldo ciudadano hacia Vizcarra podrá influir en que durante los próximos días el sucesor de él también sea de la misma línea política, o usted cree que ese respaldo quizá no se va a materializar en cuanto a quién queda al mando de aquí a los próximos días? Pues ya, no, ya en el momento que estamos haciendo esta entrevista, ya juró el nuevo presidente de la República, que es el que era el presidente del Congreso, porque Claro. Constitucionalmente le corresponde a él ser el presidente y por tanto el presidente del Perú hoy en día es Manuel Merino, que es el presidente del Congreso, era el presidente del Congreso hasta hace unas horas, y ya por la Constitución establece que cuando se vaca el presidente, lo sigue el primer vicepresidente, sigue el segundo vicepresidente, y si ya no hay, como en el caso del Perú,
porque acá se van cayendo los cargos públicos, pues le toca al presidente del Congreso. O sea Perfecto. que Manuel Merino es el presidente del Perú desde hoy a las 10 de la mañana, hora de Lima. Perfecto. Y esto también para que usted nos explique un poco, él va a estar durante estos 6 meses en que usted señalaba que se realizan las nuevas elecciones. Es la idea constitucionalmente que le corresponde ser el presidente hasta el 28 de julio del próximo año, que es cuando acaba el mandato. La elección es el 11 de abril, la segunda vuelta será en junio y el cambio de mando debería ser en julio. Mi Perfecto. impresión es que el presidente Vizcarra tenía opciones legales para rechazar esta vacancia desde el Congreso, por muchas razones. Pero la verdad, ayer el presidente ya se veía como Vizcarra como una persona muy gastada, muy cansada y con ganas ya de irse. Claro, me imagino que eso es parte también del, no tenía solo respaldo ciudadano, también respaldo en el Congreso. Y finalmente, ¿qué cree usted que motivó esto, sabiendo que Vizcarra tenía un gran, al menos más respaldo que PPK, por ejemplo, la ciudadanía y también el Congreso? ¿Usted cree que fue un tema de desgaste personal, como indica? ¿Cree que hay algún otro factor? Es desgaste personal, pero también debemos añadirle a ese desgaste personal es que se están revelando una serie de hechos de corrupción en los cuales él habría participado, y entonces gobernar en medio de una pandemia con un desempleo espantoso y estar viendo que cada domingo en los programas de televisión seguían apareciendo más indicios de gente muy cercana a él, que es el otro elemento. Yo a veces pienso mucho en la manera cómo la gente decide y actúa. Él ha sido traicionado en los últimos 2 meses por su secretaria de 10 años, por los amigos más cercanos y ahora por un exministro que era muy amigo de él y que ha entregado su WhatsApp donde se van encontrando muchas cosas. Entonces, la sensación de traición y de desconfianza de cualquier persona, más las denuncias que aparecen, más no tener bancada parlamentaria, más no tener partido político, lo acaba volviendo un lame duck, un pato rengo muy, muy evidente. Claro, está en la soledad absoluta políticamente. Así es. ¿Y usted quizá lo compararía con algún caso en particular, sea en Latinoamérica o en otro país, que usted cree que también ocurrió algo similar? No, porque en otros países hay partidos políticos, digamos, si comparamos con Chile, en Chile existen partidos que están institucionalizados y con los cuales puedes negociar, no puedes establecer acuerdos, estableces un acuerdo para un referéndum, ¿no? Para el cambio de la constitución. Aquí lo que no hay es partidos políticos. Desde la época de Fujimori, que le da el último golpe a los partidos políticos, ya porque además estaban muy débiles, casi que la idea de partidos políticos no existen. Es más bien asociaciones de amigos que se reúnen 6 meses antes de la elección para ver cómo capturan el poder, pero que no son partidos políticos vivos, con cuadros, con gente como lo que un partido político debería ser, con ideario, con ideología, con ideas, con gente que permanece en el partido por el tiempo. Acá, cada elección se forman partidos nuevos y así es. Entonces, acá no hay partidos políticos, ¿no? Claro, y quizás cree que esta institucionalidad de los partidos políticos en Perú ha fomentado que, no sé, los últimos 4 años por lo menos, haya también una fragilidad en la gobernabilidad. Me imagino, también volviendo al tema de Kuczynski y ahora de Vizcarra, ¿usted comparte que eso también es parte del diagnóstico del problema? Absolutamente. Kuczynski no tenía partido político. Era un grupo de gente que se reunió antes de llegar al poder. Y esa es la historia del Perú de los últimos 30 años, en los cuales acá nos hemos acostumbrado los peruanos a algo que no es viable. Es como creer que puede haber economía de mercado sin empresas. Acá es como tener competencia política sin partidos políticos. Entonces, no tienes cómo anclar ideas, cómo negociar acuerdos, sino que todo depende de las personas. Por ejemplo, la persona que está adelante en las elecciones para presidente para el próximo año es un alcalde de un distrito de Lima que se llama George Forsyth. Yo te apuesto a que el 90% de la gente no sabe el nombre de la etiqueta del partido por el cual compite. Hace 2 semanas hubo una cosa insólita en que Hernando de Soto, que ha escrito varios libros sobre el capital y esas cosas, se presentó lanzando su candidatura, y cuando dijo van a votar por el partido y el partido y el partido y el partido Avanza País, no se acordaba el nombre de su partido. Así es, porque lo que hay son inscripciones electorales, gente que tiene una inscripción, y solamente hay 24 partidos inscritos. Y lo que hacen los candidatos es
compran o alquilan la franquicia para utilizarla en esa elección. Entonces, eso es la desinstitucionalización total en el país. El La pragmatismo pérdida de puro. institucionalidad, ¿no? Oye, Augusto, y también le quería preguntar en términos personales, ¿cuál es el panorama también de Martín Vizcarra hoy en día? Esto probablemente también pueda escalar en términos judiciales, ¿nos podría también relatar en términos Claro como que sí. en qué está hoy día, en qué podría eventualmente llegar a estar en cuanto a términos de las cosas que se le denuncian también? Mira, una expresión del drama de la pérdida de institucionalidad en el Perú es que la aplicación de la justicia se politiza demasiado. Y tenemos los casos de Lava Jato en el Perú y de investigaciones de corrupción, donde tenemos de los últimos presidentes 6 o 7 con problemas. Uno es Toledo, que se ha escapado a Estados Unidos y hay una extradición. En su caso es evidente que recibió como 35 millones de dólares por lo menos, por las carreteras que hacía y que se las daba a Odebrecht. Pero Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario en su casa. Ollantumala está con un caso y estuvo preso como 1 año y medio. Keiko Fujimori ha estado presa como 2 años y está con el caso abierto. Y así. Pero los casos nunca se plasman en una acusación. Los fiscales no llegan a acusar. Por tanto, son casos que están como parte del paisaje natural, pero nunca se concretan en una acusación y por tanto no se avanza. Entonces, y sin embargo, ¿cómo compensan los fiscales? Pidiendo prisiones preventivas. Y te pueden dar prisiones preventivas hasta por 3 años cuando el fiscal todavía no ha acusado. Es decir, tú no sabes por qué te acusan, por qué artículo del Código Penal te están diciendo que eres un ladrón, etcétera, y sin embargo te mandan a la cárcel mientras tanto. Y eso ya ha llegado a niveles insólitos en que con los casos de Lava Jato estamos ya 5 años. Otros casos de destapes grandes que se han abierto, estamos 2 años y medio y no se concretan las acusaciones. Entonces, a Pedro Pablo Kuczynski dejó de ser presidente y al día siguiente fueron a su casa a embargar la casa. Así fue. Con lo cual, y el fiscal pedía la cárcel de él en prisión preventiva y simplemente se vio que tenía un problema al corazón, es una persona ya de más de 80 años. Por tanto, no me extrañaría que al señor Martín Vizcarra le quieran declarar algún tipo de prisión preventiva el viernes, podría ser. Perfecto. Augusto, lo otro también que quería que usted nos contara un poco es más o menos cómo está la correlación de fuerzas políticas en Perú, en lo que usted también me señalaba, en base, mirando hacia estos próximos 6 meses que también van a ser clave en cuanto al próximo presidente. ¿Nos podría relatar también cuáles son la correlación política? Usted mismo señalaba este candidato también, más de una alcaldía, si no me equivoco, entonces, ¿podría decirnos, por favor, cómo están en términos políticos, también individuales, también quiénes son los otros competidores para estas elecciones que son tan próximas? ¿Cómo no? Tenemos una elección que es el 11 de abril y las inscripciones se deben cerrar el 22 de diciembre, tanto para el Congreso como para la presidencia y las vicepresidencias. Todavía no se han inscrito, por tanto, y la competencia la viene encabezando un señor que se llama George Forsyth, que es alcalde de un distrito populoso de la capital de Lima, que ha sido alcalde por 3 años y le ha ido bien. Es un muchacho muy, muy joven, debe tener 36, 37 años, y entre las mejores partes de su currículum es que ha sido arquero del mejor equipo del Perú, el Alianza Lima, por 10 años. Entonces, es alguien que con mucho entusiasmo, pero hay que ver cómo da fuego en la campaña. Y luego, y él está con un porcentaje de intención de voto de 22, 23%, desde hace unos 6, 8 meses. Y luego debajo de él hay unos 4 o 5 candidatos que están entre 2 a 4 o 5%, donde están Verónica Mendoza, que es de la izquierda, que puede tener un desarrollo interesante como candidata, y luego hay un señor Julio Guzmán, de un partido que se llama el Partido Morado, que también puede tenerlo. Otro es César Acuña, que tiene la segunda bancada en el Congreso. Pero todo lo que va a ocurrir es que hay muchos candidatos que todavía no se ven en las encuestas, solo hay uno que está muy adelante, pero esto va a ir decantando hacia el comienzo del próximo año. Perfecto. Augusto. Si es que hay elecciones, porque el rumor es que una idea que tendrían los que han propiciado poner a Manuel Merino de presidente es que postergue las elecciones hasta el final del año 2021.
Perfecto. ¿Y qué tanto asidero político hay en eso? ¿O usted cree que es poco viable? Yo creo que la gente lo rechazaría mucho. Y de hecho, hoy día, cuando hizo su discurso, Manuel Merino, lo primero que dijo fue, las elecciones no se van a postergar. Eso es lo que dice al comienzo. Pero tú sabes que puede llegar la segunda ola del COVID o cosas como esas. Y pues, si tienes ganas de prorrogarla, postergar la elección, cualquier argumento puede servirte, ¿no? Y la gente yo creo que lo rechazaría mucho. Mm, perfecto. Y en base a eso mismo, ¿usted qué tanto apoyo cree que hay en Merino como gobernador? ¿La encuesta les viene evaluado? Me gustaría también como que nos contara Sí, eso. él no tiene más, el Congreso tiene un desprestigio muy grande Mm, y su aprobación no pasa de 18 o 15%, pero se debe haber empeorado porque lo que ocurre es que cuando se ha preguntado antes en las dos vacancias, 80% de la opinión pública no quería que vacaran al presidente Vizcarra. Lo que decían era que sea juzgado después del 28 de julio cuando acabe su gobierno. Y entonces eso es lo que debe haber propiciado. Si este Congreso vacó al presidente Vizcarra, yo creo que le va a ir muy mal en aprobación al nuevo presidente. Y no va a tener una carta más amplia y que cuando tienes un gobierno con una pandemia que sigue matando gente en el Perú, con un desempleo horroroso, con una economía colapsada, eso le pasa factura al presidente si es que no tiene una buena relación con la opinión pública. mm. Augusto, y yo creo que solo como para ir sintetizando, quizás canalizando cosas que usted ya mencionó, pero me gustaría saber si tiene alguna reflexión en cuanto a la gobernabilidad que tenemos Perú. Usted mismo lo dijo en los últimos 30 años. ¿Cree que quizás hay un problema raíz sumado al tema de los partidos políticos? Usted me señalaba cómo se instrumentalizan, pero me gustaría saber si usted cree que hay otro quizás denominador común en todo esto, Mm. este problema de gobernabilidad. Pues sí, es muy lamentable porque lo que ha habido en el Perú desde el año 90 hasta ahora fue una transformación económica muy potente que convirtió al Perú de una economía muy pobre, con un nivel de pobreza de más del 50%, a tener un nivel de pobreza ahora de 17% y de pobreza extrema mucho más bajo. Pero eso no tuvo ningún correlato en el fortalecimiento institucional y político del país. Y tenemos una economía que se ha desarrollado mucho, pero con muchas grietas muy profundas a nivel social. Es una historia que están viendo también ustedes en Chile, pero que en el Perú es peor, porque si tú comparas los sistemas de educación y de salud que hay en Chile y que generan protestas con los que hay en el Perú, pues el Perú está muy atrás, muy atrás. Y eso lo que te marca es que se fue muy exitoso en crecer económicamente y no muy exitoso en distribuir los beneficios de ese crecimiento. Y el problema es que de eso se aprovechan mucho algunos oportunistas en la política, porque evidentemente con esos cuadros, que sospecho que también es lo que pasa en Chile, uno debería buscar cómo construyes sobre lo que has tenido, pero no derrumbas lo que has avanzado para construir otra cosa. En el Perú las ideas de cambiar la constitución también están presentes y de montar otra vez aparatos estatistas vuelven a surgir, con lo cual estás tirando por la borda avances importantes, pero sin duda insuficientes, que se habían logrado en el país. Pero en el caso del avance institucional, ha sido tremendamente débil. La institucionalidad política es un desastre, para no hablar de institucionalidad judicial o, por ejemplo, la institucionalidad social. Tenías dramas en que durante lo peor de la pandemia, no podías llegar a los ciudadanos más pobres porque no tenían cuentas corrientes, no estaban bancarizados. Entonces era un drama en que tenías los recursos, pero no podías llegar a gente que no tiene cuentas bancarias. Y son parte o por ejemplo, querías establecer sistemas de aprendizaje en casa, vía internet y vía eso, pero no tienes conectividad suficiente, ¿cómo haces? Entonces había muchas ganas y habían recursos, pero lo que no se desarrolló fue la institucionalidad política y social para avanzar correctamente. Perfecto. Augusto, y para finalizar, me gustaría saber si usted quisiera agregar algo que yo no le he consultado, alguna reflexión, alguna información en particular. No, pues que otro tema que puede unir a Perú y Chile en estos meses es que el Perú siempre tiene una costumbre de mirar mucho a Chile y lo que pasa en Chile. Y entonces todo lo que ustedes están viviendo ahí, de estos cambios que son necesarios, yo creo que van a tener una influencia importante en el Perú,
porque los temas de cambio de la Constitución y revisión del modelo económico y de las AFPs y todo lo que están viviendo, yo siento que va a terminarse reflejando en el debate electoral peruano. Y me temo que de repente no para bien, o sea que no lo vamos a hacer muy bien. De repente ustedes tampoco.